Versátil en Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo el auditorio. Oye, pues, ¿cómo se ven los mercados para esta semana? Hemos visto, bueno, pues el tema de Medio Oriente no se ha arreglado en absoluto. Y por otro lado, pues sigue habiendo entre nerviosismo y euforia con respecto a los temas de inteligencia artificial, distintas interpretaciones que también han movido a los mercados de Estados Unidos. Obviamente, la inflación allá, que por supuesto es un elemento. ¿Cómo se ven los mercados en Estados Unidos esta semana? Claro que sí, Rodrigo. Los mercados accionarios en Estados Unidos para esta semana parece ser que comienzan, al menos con un optimismo muy similar a lo que vimos a lo largo de las últimas sesiones. Como bien comentas, el tema del conflicto en Medio Oriente todavía no tiene una conclusión definitiva. Sin embargo, estos avances o algo un poco más de desescalamiento que hemos observado ya también a lo largo de las últimas semanas, si lo comparamos con el momento más crítico del conflicto, pues eso ha generado todavía cierto estímulo en algunos momentos para el mercado accionario en Estados Unidos que lo lleva prácticamente a máximos históricos. Pero yo diría que justamente lo que estamos observando ya a lo largo de las últimas semanas es que pareciera ser que de nueva cuenta los mercados ya no solamente están reaccionando a las noticias en una sola idea, sino que pareciera ser que de nueva cuenta estamos entrando en esta etapa en el que el dato económico vuelve a ser mucho más importante que el discurso que se le ha estado dando dentro de la retórica económica. Y eso justo nos lleva al dato de inflación que comentabas hace unos momentos. Pareciera ser que eso ha frenado de alguna manera las expectativas en cuanto a un posible incremento a la tasa de referencia por parte de la Fed y eso le ha dado un estímulo importante al mercado accionario en Estados Unidos que lo ha llevado muy cerca a los máximos históricos, algo que ya tiene una divergencia importante si lo comparamos con el IPC en México que cerraba la semana pasada por debajo ligeramente de las 65,000 unidades en ese rango, desde los máximos históricos de 71,000, pues pareciera ser ya casi una corrección incluso de un 10%, ¿no? Entonces, hablando particularmente del mercado en Estados Unidos, esperamos para esta semana que se mantenga todavía en esta parte alta, consolidando muy cerca de los máximos históricos, pero todavía con estos datos clave relacionados tanto con la inflación, las minutas de la Reserva Federal y por último en conflicto en Medio Oriente terminarán por ser justamente los catalizadores importantes, ¿no? Ya metiéndonos un poquito a la parte de las empresas tecnológicas, pareciera ser que las valuaciones de las empresas de semiconductores y de inteligencia artificial ya no es tanta la preocupación de las valuaciones caras, porque vimos ya correcciones importantes. Sin embargo, bueno, ahí persiste todavía una rotación de activos bastante significativa entre empresas de semiconductores y empresas de software. Claro. Ahora, en cuanto a México, bueno, pues tenemos el dato de la inflación que se publicó la semana antepasada, el 7 de agosto. Pues está prácticamente en línea, 3.12%, no se veía así desde la pandemia. La subyacente sí un poco más presionada, 3.95%, pero realmente pues está disminuyendo la inflación, es un hecho. ¿Cómo lo ves? ¿Qué implica? Pues el dato obviamente ya se expresó la semana pasada en los mercados, pero sobre todo ustedes en Monex, si eso modificó la trayectoria en cuanto a la política monetaria en términos de recortes, ¿ven algunos? Sé que antes de esto no veía ninguno, ¿sigue igual? ¿Cómo están? Claro que sí, Rodrigo. Solamente para ponerle un dato, para finales del año traemos en inflación un 3.75%. Como bien comentas, el dato de inflación se mantuvo a la baja y eso también se alineó justamente con nuestras decisiones de política monetaria en cuanto a expectativas. Seguimos reiterando que no habría movimientos tanto para todo el 2026 como para el 2027. Pareciera ser que justamente este ajuste dentro de la inflación a 3.12% para el mes de julio se alinea de manera importante ya a lo largo de los últimos 3 meses al objetivo de Banco de México. Sin embargo, todavía cuando revisábamos justamente las minutas y bueno, la información de la decisión de política monetaria, México había revisado justamente al alza sus proyecciones ya no solamente para los primeros meses del 2027, ya pareciera ser que se extiende este nivel objetivo hasta el último trimestre del 2027. Solamente a lo mejor ahí justamente me gustaría destacar que pese a que vimos que la inflación ha bajado, pareciera ser que para lograr justamente ese objetivo de 3% ya no lo veremos en el primer semestre del 2027, sino hacia el cierre del próximo año. Claro, y el otro elemento pues es el tipo de cambio, ¿no? Que vaya que ha sido sorprendente, pues cierto grado de debilidad del dólar. Ahí cómo están viendo el tipo de cambio. Sí, Rodrigo, en lo que esperamos para el tipo de cambio
En el corto plazo, a lo mejor hablando justamente de lo que podríamos ver a lo largo de esta semana, podría seguir consolidando muy cerca del rango de los 17 pesos, perdón. Parece ser justamente un rango psicológico que el mercado ha estado siguiendo de manera importante. Creemos que ese podrá ser un rango muy significativo, parece ser un piso también bastante importante, algo que no hemos visto prácticamente ya a lo largo de los últimos 3 años, por ahí que vimos en 2024 que por momentos se ubicaba por debajo de los 17 pesos de manera importante. Parece ser que este momento, lo que vimos la semana pasada, va a ser un nivel importante en el cual podría estar consolidando y a partir de eso volver a mostrar a lo mejor algo más de fortaleza que pudiera llevarlo muy por debajo de los 17 pesos, pero al menos en el corto plazo esperaríamos el rango de los 17 con 17 pesos con 10. Claro. Ya por último, de los mercados, ¿cómo se ven esta semana en México, por supuesto, la bolsa? En México esperamos que todavía se mantenga cierta volatilidad. Vimos pérdidas importantes. Justamente nosotros también revisábamos recientemente un poco a la baja nuestro estimado del IPC. Veíamos falta de catalizadores más allá de la temporada de reportes al segundo trimestre, que fue muy en línea y que al final terminó por mostrar esa expansión en márgenes por menores costos que han trasladado las empresas de manera importante a nivel de precios a lo largo de los últimos años, lo cual ya se comienza también a reflejar todavía de manera importante en esta primera mitad del 2026. Pero justamente a falta de esos catalizadores, creemos que el mercado podría estar consolidando justamente en estos rangos de los 65,000 puntos antes de buscar de nueva cuenta sus máximos históricos. Pues ahí está muy completo. Gracias, Brian. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo cordial a ti y a todo el auditorio. Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex.